Advertencia. El siguiente audio está realizado con supervisión profesional de un cirujano dental, aunado remedios y experiencias propias. La intención de este canal jamás será el de suplir la tutela y trabajo de un cirujano dental o demás. Las recomendaciones de medicamentos fueron supervisadas por un dentista y tanto los remedios como los medicamentos deberán de ser utilizados bajo su responsabilidad y con la condición de que visite inmediatamente a un dentista. Al creador de este audio solamente le interesa curar el dolor. Muchas gracias. Dolor dental. Causas, medidas de cuidado y tratamiento. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Los dientes son una pieza clave en la vida del ser humano. Sin ellos, simplemente no se podría vivir, puesto que, junto con la salivación, son parte fundamental del inicio del proceso digestivo. El esmalte dental tiene una dureza del acero forjado. Aún así, los dientes están compuestos de marfil, una de las sustancias más duras que existen en la naturaleza. Solamente los ácidos bucales y la caries logran romperlos con el paso de los años, tras malos cuidados. Los dientes en su interior cuentan con nervios y son una parte viva de nuestro cuerpo, puesto que sus nervios y vasos internos no solo cumplen con la función de evitar que al morder demasiado quebremos las piezas bucales, sino de mantener con vida la pulpa, el esmalte e incluso el cemento de las encías y el hueso de la mandíbula. Por eso a veces cuando se realiza una endodoncia, los dientes se mueren y se ponen negros. Las bacterias en la boca son parte importante en el sistema digestivo, puesto que protegen al cuerpo de probables infecciones. Por eso se dice que una mordida de un ser humano es altamente infecciosa. Cuando se acumulan los restos de alimentos que consumimos por la boca, las bacterias se agrupan y se convierten en placa bacteriana, la cual crea ácidos y gases en la boca. Esta placa es imposible remover con un simple cepillado de dientes, y los molares tienen surcos y aristas, en los cuales generalmente se deposita este sarro, y el ácido de estas provoca que se penetre en los dientes. Entre estas bacterias que atacan los dientes se encuentran los estreptococos y los lactobacilos. Las bacterias no solo crean infección en todo el organismo, sino que al metabolizar los restos de comida que van quedando en las crestas de los dientes con caries, o en los abscesos con caries, crean gases, los cuales crean inflamación en la pulpa, haciendo mayor presión en los dientes. Estos gases no solo crean mal aliento que las personas no se dan cuenta que tienen, sino que van desarrollando un dolor que irá en aumento paulatinamente. Otro factor muy preocupante no es solo que las caries pueden destruir los dientes, sino que pueden destruir las encías provocando gingivitis, que es la reducción del tejido de las encías que provoca que existan debilitamiento y movimiento de las piezas dentales, lo que provoca la caída de los mismos. Las encías literalmente se van deshaciendo. Aún así, el ser humano tiene sistemas para defenderse de las bacterias de las caries propias. Sin embargo, los padres de familia son el primer contacto con las caries, ya que con los utensilios de cocina que se llevan a la boca y luego se los dan a los hijos, el beber de la misma botella o vaso, cuando la madre alimenta a los hijos con la misma cuchara, hasta los besos de la primer novia y demás, hacen que nos pasemos cepas de distintos tipos de caries de una persona a otra, añadiendo que la familia es la principal promotora de un mal cuidado dental. Incluso un niño que crece viendo a un adulto con los dientes destruidos, o que jamás se lava los dientes, renuncia al cuidado de los mismos permanentemente. Mientras más vieja es una persona, y cuando menos toma calcio, por ejemplo en la leche y derivados, es más común que las personas sufran de quebradura de dientes, puesto que, como ya lo hemos comentado, los dientes se ven sometidos al ácido de la boca durante todo el día y toda la noche, sobre todo en la noche. Por tanto, es muy común que las personas se quebren las muelas o los dientes incisivos. Cuando esto ocurre, el diente se podrá infectar rapidísimamente, por lo cual es urgente que la persona se extraiga el diente o se haga un tratamiento dental con coronas. Por eso es importante cepillarse los dientes, puesto que una de las funciones de las pastas dentales es regular la acidez de la boca. Las caries no solo son un problema estético o bucal. Las caries impactan en la salud de muchas formas, desde la salud endocrina, la cardiovascular y pulmonar, particularmente en personas frágiles, enfermas o que tienen algún déficit de inmunidad. Cuando se forman abscesos dentales,
Es decir, que la caries ha creado una cavitación tan grande que rompe el marfil del diente y llega a la dentina e incluso a la pulpa. Todas las bacterias, infecciones y pus que se crean en esa zona e incluso los restos de comida van a parar al torrente sanguíneo, creando inflamación e infección local en forma de fístulas, pero también le pueden provocar fiebre local o generalizada, es decir, fiebre en la encía o en el diente, o una calentura moderada en todo el cuerpo. Le pueden crear neumonías, meningitis, una enfermedad del corazón a futuro, e incluso muerte por septicemia o una fiebre muy alta por infección, incluso una meningitis aguda cuando esta infección viaja al cerebro. Una mala masticación ocasionada por una caries y la destrucción de un diente afecta no solo el desarrollo del cuerpo humano, la inteligencia y sobre todo, la calidad de vida. La aparición de pulpitis también puede tener aparejado el desarrollo de quistes dentarios y tumores del orden cancerígeno en las zonas afectadas. Sin embargo, estas infecciones varían según la genética, la constitución física y demás. A veces las personas sienten debilidad generalizada, cansancio que no se cura con dormir, e incluso sienten resfriados con mucosidad y culpan a la sinusitis. Quizás estos malestares se los esté causando un altísimo nivel de infección que les ocasiona un absceso dental. Refrescos de cola y en general. Gomitas, chicles, caramelos, dulces chiclosos son enemigos mortales de los dientes, puesto que los azúcares se quedan incrustados en las fosas, crestas y los espacios intercostales de cada diente, además de los palatinos interno y externo, y los labios que siempre están en contacto con la saliva. El azúcar es el mejor alimento que existe para las bacterias de la caries. Al metabolizarlo lo convierten en ácidos que trabajan más efectivamente por la noche. Por eso es importante lavarse los dientes después de cada comida e incluso al comer dulces, de preferencia con pasta de dientes sin azúcar o al menos enjuagues bucales con fluoruro de sodio. Por eso es que en ciertas culturas como China o Japón, donde no se conoce o se consume con gran medida el azúcar, son de las culturas donde mejor salud bucal tienen. Es muy importante fomentar el cuidado dental en menores de edad y adolescentes, puesto que una falta de cepillado y prevención en etapas tempranas traerá como consecuencia una pérdida de piezas dentales y debilitamiento de encías en etapas adultas, además de muchos problemas y dolor para el paciente. El dolor dental. El nervio dental está perfectamente sellado y blindado contra cualquier agente infeccioso, sobre todo porque los conductos radiculares están íntimamente ligados al sistema nervioso, al sistema circulatorio e incluso forman parte directa de algunos nervios del rostro, párpados y nariz. También estos nervios están ligados al sistema auditivo. Alguna vez los chupa chups y algunos caramelos tenían un sistema que permitía escuchar música a través de los dientes. Y vaya ironía que un dulce cueste 5 pesos, pero reparar los daños dentales por caries o diabetes cueste miles de pesos. A pesar de parecer tan insignificante, el dolor dental es una de las pandemias más importantes a nivel mundial. No solo merma la productividad de la sociedad, sino la vida misma de los pacientes. Estos dolores pueden ser punzantes, dolor seco, dolor agudo, ardor que quema, o simplemente un dolor que hace que la persona quiera salir huyendo, se levante y camine de un lado a otro, que corra y que se intensifica cuando la persona está sentada o acostada. Incluso algunos se desesperan y quieren arrancarse las piezas bucales con pinzas. Una de las principales causas del dolor dental son principalmente las caries. Las caries son desmineralizaciones del tejido dental, como esmalte, dentina, las cuales llegan al nervio. Más adelante platicaremos sobre esto. Otra de las causas de dolor dental pueden ser malos patrones de erupción dental. También problemas con la encía, problemas por algún traumatismo, y todo esto lo va a solucionar el profesional de la salud enfocado en los dientes o en la boca, como es el odontólogo o el cirujano dentista. Como bien hablábamos antes, el principal problema son las caries, que es, como ya lo había dicho, un problema infeccioso. Generalmente en México acudimos al profesional de la salud dental hasta que tenemos un problema ya bastante
grave. El principal factor por el cual tenemos un dolor tan agudo es la filtración de bacterias, ya sea dentro del diente, dentro del nervio, o también alrededor del diente, como puede ser gingivitis o periodontitis. Para todos estos padecimientos o patologías tenemos tratamientos. Más adelante hablaremos sobre esto. Y se divide en diferentes estadios, desde que va absorbiendo o desmineralizando la parte más externa del diente, en la cual nosotros no tenemos ninguna sintomatología, ningún dolor, hasta que llega al nervio y puede causar una infección. Tenemos diferentes tipos de tratamientos dependiendo del estadio. Obviamente, entre más rápido se ataque a esta caries, menos va a ser la molestia o la incomodidad para cuando vayas a tratarte tus dientes. En el primer estadio tenemos la resina. ¿Qué es la resina? La resina es el tratamiento en el cual nosotros, previa anestesia o incluso no necesitamos anestesia, se elimina con una pieza de baja, con el taladrito, toda la porción cariosa o el tejido carioso del diente. Después de esto se coloca en algunos de los casos algún medicamento que proteja el diente, y después se coloca un material del color del diente, el cual va a sustituir al diente que ya hemos quitado. En el segundo estadio es prácticamente lo mismo, solo que en la mayoría de las veces se infiltra anestesia para que no haya ningún dolor o no se tenga incomodidad. Y en el tercer estadio, cuando ya está muy cerca del nervio o de la pulpa dental, se extrae esta pulpa, obviamente previa anestesia, y se realiza un tratamiento llamado endodoncia. ¿Qué es la endodoncia? Lo que estamos platicando. Eliminar todo este nervio, paquete que incluye nervio, arteria y vena, y rellenarlo o taparlo para que no entren bacterias. Y se divide en diferentes estadios, desde que va absorbiendo o desmineralizando la parte más externa del diente, en la cual nosotros no tenemos ninguna sintomatología, ningún dolor, hasta que llega al nervio y puede causar una infección. Tenemos diferentes tipos de tratamientos dependiendo del estadio. Obviamente, entre más rápido se ataque a esta caries, menos va a ser la molestia o la incomodidad para cuando vayas a tratarte tus dientes. En el primer estadio tenemos la resina. ¿Qué es la resina? La resina es el tratamiento en el cual nosotros, previa anestesia o incluso no necesitamos anestesia, se elimina con una pieza de baja, con el taladrito, toda la porción cariosa o el tejido carioso del diente. Después de esto se coloca en algunos de los casos algún medicamento que proteja el diente, y después se coloca un material del color del diente, el cual va a sustituir al diente que ya hemos quitado. En el segundo estadio es prácticamente lo mismo, solo que en la mayoría de las veces se infiltra anestesia para que no haya ningún dolor o no se tenga incomodidad. Y en el tercer estadio, cuando ya está muy cerca del nervio o de la pulpa dental, se extrae esta pulpa, obviamente previa anestesia, y se realiza un tratamiento llamado endodoncia. ¿Qué es la endodoncia? Lo que estamos platicando. Eliminar todo este nervio, paquete que incluye nervio, arteria y vena, y rellenarlo o taparlo para que no entren bacterias. En pacientes con más de una caries o bastantes problemas dentales, e incluso cuando se requieren tratamientos extraordinarios, es muy recomendable que se saque una RX panorámica. Esta le va a ser útil a lo largo de todo su tratamiento. Particularidades. El nervio dental dañado tiene la particularidad de tener un retraso en el dolor. Usted puede tentarse el diente y moverlo, e incluso puede chupar hielo y creer que le va a curar el dolor. Sin embargo, el dolor tardará más de 30 segundos o un minuto,
en literalmente patearle el rostro como patada de mula. Esto es muy importante hacerlo notar, para que aprenda a controlar el dolor en la medida que pueda. Los nervios dentales corren desde las mandíbulas hasta conectarse al nervio trigémino. Cuando existe una afectación, principalmente en los molares que tienen más terminaciones nerviosas que los demás dientes, existirá dolor en toda la cara, pero sobre todo en las sienes, en la frente, en los mentones, etc. Lo interesante de este conjunto de nervios es que está conectado directamente al cerebro. Por eso los dolores dentales son tan intensos. Cuando existe una afectación en los dientes, el reírse, lavarse los dientes, abrir la boca, masticar o simplemente respirar puede desencadenar una neuralgia intensa. Los cirujanos dentales y los médicos cirujanos deben de tener un especial cuidado cuando realizan operaciones de extracción dental, sobre todo en los molares, puesto que existen altas probabilidades de dañar los nervios trigéminos al jalar, cortar o elevar las piezas dentales. Como la anatomía de los dientes es muy distinta en cada persona y los nervios dentales varían de una persona a otra, es muy difícil realizar extracciones, endodoncias o cirugías seguras al 100%. Cuando se dañan estos tipos de nervios, se cortan, se perforan o incluso cuando se infectan, las personas pueden experimentar una terrible inflamación. Se pueden quedar sordos momentáneamente o permanentemente, o perder la mitad de la sensibilidad de la lengua o del rostro. Incluso hay personas que después de una extracción dental tienen que pasar por meses e incluso años de terapia por un mal servicio dental. Por eso es tan importante el cuidado dental desde la prevención. Otro factor importante a recordar es que todos los nervios dentales están interconectados, por tanto el dolor se irradia y tiende a engañar al paciente. Por ejemplo, el dolor de un tercer molar nos hace creer que nos duele el segundo o el primero, o el dolor de un canino puede hacer que creamos que nos duele un molar, etc. Para esto, el cirujano dental tiene la obligación de tomar una RX panorámica o varias RX en la zona del dolor para localizar las zonas dañadas. Esto es muy importante porque si un dentista inexperto se deja llevar por el dolor, sacará piezas equivocadas. Y eso era muy frecuente, y lo es, pero solo en los malos dentistas. Hay que tener mucho cuidado con las RX y la radiación, puesto que tampoco queremos salir brillando de la consulta médica. Los nervios dentales reaccionan en cadena. Si tenemos un pequeño dolor, pero tenemos otro mayor en otra pieza dental, el dolor comenzará en ambos y de forma muy pronunciada. Es una pesadilla tener un dolor de muela, pero es más pesadilla tener un dolor de muela y de otra pieza dental a la vez. La inflamación de los tejidos blandos dentales se denomina pulpitis. Se convierte en reversible cuando el dentista trata la caries, la elimina con una fresa, sella la pieza con cemento dental o ionómero y receta antibióticos para eliminar la infección por completo. Se denomina irreversible cuando el tejido está muerto. Se denomina irreversible cuando el tejido está muerto pero la pieza dental aún se puede tratar con endodoncia, reparar con endopostes y cementar con corona. En este proceso el dentista únicamente sacará todo el nervio, sea con la fresa o con limas endodóncicas. En casos mayores existe la destrucción de la pieza dental y hay que extraer. Cuando la pulpa ha muerto o está muriendo, a veces la presión, la infección y el tamaño de la pus causan abscesos o ampollas en las encías. Cuando esto ocurre, generalmente la pieza dental ha muerto o se encuentra muy comprometida y deberá de extraerse. Otra cosa es que tenemos una tendencia natural y casi irracional a tocarnos el diente que nos duele con la lengua o las manos. Jamás deberá de hacer esto ante el dolor, puesto que esa acción provocará más dolor, ya que el nervio se comenzará a inflamar y doler. Preferentemente siga los tratamientos que le daré más adelante. A su vez, la extracción de un diente no soluciona gran parte del problema, solo el dolor y la infección, puesto que la falta de una pieza dental causa promoción de las piezas, que no es otra cosa que el movimiento o prognación de una pieza dental, ya que ésta se mueve de su lugar, crece un poco más abajo o un poco más arriba, avanza hacia adelante o hacia atrás. E incluso todos los dientes se mueven del lugar, lo cual causará una mordida en tijera o malformaciones, e incluso un daño a la mandíbula. Las muelas del juicio. Los llamados terceros molares son un punto y aparte en el mundo del dolor dental,
puesto que, aunque la persona se haya lavado y cuidado los dientes toda la vida, entre los 18 a 40 años, se manifestará un dolor punzante y casi mortal. Esto se debe a que las personas tienen 4 muelas del juicio, 2 arriba y 2 abajo, y son los terceros molares. Sin embargo, entre los 18 a 40 años, estas muelas salen con la mayoría de la edad, y a veces una de las 4 muelas, e incluso 2 de arriba o 2 de los lados, o una arriba y otra abajo, aparecen acostadas o inclinadas, y al salir rompen el segundo molar, causando un gravísimo dolor. En otras veces por la posición y la dificultad para lavarlas, hace que sea muy fácil que se infecten de caries. Una medida casi de prevención bucal muy socorrida por los especialistas es aconsejar que se extraigan los 4 molares desde una edad temprana, puesto que incluso pueden provocar que la mandíbula se rompa cuando se le saca a una persona adulta. Generalmente durante estos procedimientos, el dentista rellenará la zona con algún tipo de cemento óseo o algún elemento que haga juego con el hueso, con la finalidad de reforzarlo. Es falso que consumir chicles ayuda al cuidado de los dientes. Existen chicles que incluso dicen que recalcifican los dientes, lo cual es falso. El chicle estimula la salivación que sirve para que nos traguemos toda la infección que tenemos en la boca y que pare en el estómago. Pero lo ideal es que se lave los dientes o enjuague la boca con fluoruro de sodio. El mascar chicle desgasta las piezas dentales y las mandíbulas. En todos lados hay un baño donde puede lavarse los dientes o darle un sorbo a su enjuague y escupir para tener un aliento fresco. Tratamientos para acabar con el dolor. Existen 2 tipos de tratamientos para el dolor dental que las personas pueden utilizar sin asistir al dentista, únicamente como emergencia para paliar el dolor. Antes de mencionarlos, es necesario mencionar que yo no soy un profesional de la salud, que nunca deberá de automedicarse y que estos casos es solo para que se trate urgentemente y que en estos casos es urgente que asista con un profesional de la salud bucal, aunque sea un pasante en una facultad de odontología. Tratamientos de emergencia caseros para cuando estás solo a las 2 de la mañana, con un dolor insoportable. Existen 1001 remedios contra el dolor dental. Mencionaré los más comunes que se pueden hacer según lo que hay en su casa a las 2 de la mañana. Entre los caseros más efectivos están los siguientes. Para sentir alivio inmediato, haga enjuagues bucales con agua y sal simple. El agua deberá de ser templada, no fría ni caliente. Si hace enjuagues con agua fría no sentirá dolor o alivio, sino que el dolor se intensificará. Jamás se le ocurra usar hielo, agua fría o demás, porque literalmente va a matarse del dolor. Simplemente vierta una cucharada de sal en una taza y mezcle. Sentirá alivio de inmediato al hacer enjuagues bucales. Interesante es que en México el agua tenga cloro, mientras que en Estados Unidos el agua contiene flúor, que es un antiséptico que mata la caries al contacto. Aplicar pasta dental. La pasta dental contiene fluoruro de sodio como ingrediente activo en todas las marcas del mundo. Este agente limpiador elimina la caries superficial del diente. Enjuagarse con ella le proporcionará alivio temporal. Caliente agua en una taza y agregue 2 cucharadas de pasta de dientes y revuelva hasta que quede una mezcla homogénea. Realice enjuagues constantemente con esta mezcla. También si está en sus posibilidades, lávese los dientes con mucho cuidado, sobre todo cuando vaya a visitar al dentista. El clavo de olor. Junto con las hojas de pimienta, las bolsas de té negro, las semillas de cilantro y otros elementos naturales, el clavo de olor contiene aceites esenciales que funcionan como desinflamantes, antisépticos e inhibidores del dolor dental. Ponga media taza de alcohol a calentar en la estufa o en el horno de microondas. Caliente el alcohol hasta que comience a hervir. A continuación, agregue 2 cucharadas de clavo de olor al alcohol y deje reposar hasta que se ponga de un color marrón oscuro. Aplicará el líquido de clavo de olor como analgésico local, con un pequeño algodón o papel de baño justo en la base del diente que le duele. O también lo puede hacer con un hisopo, aunque personas desesperadas literalmente se enjuagan la boca con esto, y con esto logran anestesiarse toda la boca. Algunos más mascan los clavos de olor, o se aplican un pedazo de algodón pequeño en el área de la encía debajo de la pieza dental,
y se acuestan a dormir plácidamente. Es muy efectivo. Pimienta y sal. Se agregan 2 cucharadas de pimienta y una de sal en una taza de agua. Se hacen enjuagues con ella. La pimienta es un poderoso antibiótico que le ayudará a mitigar el dolor. Ajo. El ajo es una maravilla de la naturaleza. No solo tiene un poderoso poder antiséptico, sino que la lisina es desinflamante de los nervios cuando se muele o se corta. Machaque 2 dientes de ajo y agréguelos en una taza de agua que esté un poco caliente con una cucharada de sal. Deje reposar y luego use el agua para enjuagarse la boca. No será el mejor aroma bucal del mundo, pero le permitirá dormir tranquilo. Esta mezcla deberá de ser fresca, porque la alicina se evapora y se pierde. Algunas personas también aplican directamente el diente de ajo partido con sal en la encía, donde le duele el diente. Es muy importante recalcar que evite consumir ajos o enjuagarse la boca antes de asistir al dentista, no tanto por el olor, sino porque el ajo contribuye a la circulación de la sangre y le puede provocar una hemorragia tras una extracción dental. Tampoco se ponga a hacer buches con bebidas alcohólicas, porque podría agravarle el problema, o emborracharlo, que es peor. La pasta de dientes que utilice para usted y su familia deberá de ser sin azúcar. Si dice sacarina o demás en los ingredientes, compre otra marca. Incluso el flúor o fluoruro de sodio se vende en cualquier farmacia y es muy económico y mata a la caries al contacto. A manera de prevención y para conservar un buen aliento, enjuague su boca con un enjuague bucal después de cada comida cuando le sea imposible cepillarse los dientes. Este deberá de tener flúor. También puede preparar su propio enjuague dental o bucal, mezclando 2 cucharadas de pasta de dientes común con una taza de agua caliente y llevarlo a todos lados. Tratamientos medicinales. Existen medicamentos prescritos y no prescritos. Es indispensable la supervisión de un médico. Entre ellos los más comunes son paracetamol de 500 miligramos. Una píldora proporciona alivio entre 30 minutos a 1 hora después de haber tomado el medicamento y su duración varía de entre 2 a 5 horas. Es desinflamante, antipirético y se recomienda para emergencias. Sin embargo, es peligroso tomarlo constantemente por etapas prolongadas, ya que causa daño al estómago, los riñones y el hígado. Ibuprofeno de 500 miligramos. La cápsula de gel tarda 30 minutos en aliviar el dolor intenso dental y tiene un promedio de duración de entre 6 a 8 horas. Los dentistas lo recomiendan para tratar el dolor preoperatorio de una pieza dental o endodoncia. Sin embargo, es de los más peligrosos, puesto que nunca deberá de tomar más de 500 miligramos al día, y su consumo debe de limitarse al tratamiento que prescribe el doctor, no más de 1 semana. Naproxeno sódico de 500 miligramos. Es el más efectivo de todos y el más seguro. Se puede seguir un tratamiento por semanas o varios meses, sin aparentemente tener daño a los riñones, el hígado y demás. Sin embargo, es necesario que consulte a un doctor antes de automedicarse. Sin embargo, si toma una pastilla de naproxen, el efecto tardará más de 1 hora en aparecer, pero durará más de 10 horas. Úselo como último recurso antes de ir al dentista, es decir, en la madrugada para luego ir al dentista. Diclofenac. Se recomienda para los dolores dentales en donde intervienen huesos e infección. Sin embargo, en Europa se descubrió que el consumo elevado de diclofenaco está muy relacionado con infartos al miocardio. Además de que es de los medicamentos que más daña al estómago junto con el ketorolaco y su acción tarda más de 2 horas en aparecer, pero el efecto de alivio dura por más de 12 horas. Hay que destacar que hay muchas personas que ofrecen tratamientos naturales, reparación de los dientes y etc. Todo eso es falso. Los únicos tratamientos reales que funcionan para curar el dolor dental son la extracción y las endodoncias. También pueden existir tratamientos para las caries, pero esos tratamientos requieren de vigilancia médica. Por ejemplo, últimamente hay tratamientos con biotina dentina, que no es otra cosa que dentina encapsulada que se puede poner para después de reparar una caries. Sin embargo, cuando el tejido está comprometido, antibióticos. Generalmente cuando se asiste a un médico general o a un cirujano dentista, este le recetará amoxicilina, que es un antibiótico ideal para tejidos blandos, seguido de un antiinflamatorio como lo es el naproxen.
Sin embargo, el único que podrá recetarla es el médico, y deberá tener mucho cuidado al consumirla, puesto que podría tener una reacción alérgica. Ningún dentista que se jacte de serlo le va a atender con el dolor a flor de piel, o solo lo hará en casos de emergencia extrema. En su generalidad, el buen dentista le recetará antibióticos y antiinflamatorios y le pedirá que regrese en 24 o 72 horas, cuando se sienta mucho mejor. También hay que cuidarse de los médicos generales e incluso de algunos dentistas principiantes, porque son muy buenos para literalmente fumigar a los pacientes con antibióticos cuando ven que existen infecciones. Esto porque la persona puede llegar caminando normalmente y el cirujano cuando ve la RX se va a asustar, ya que la infección le aparece en la radiografía, y le van a recetar medicamentos del orden como la ceftriaxona, la clindamicina y la dexametasona, antibióticos que son especialmente fuertes para las infecciones, pero que tienen muchísimos riesgos a la salud. Generalmente para pacientes normales el cirujano dental recomendará amoxicilina con ácido clobulánico, seguida de un desinflamatorio como el naproxen y un analgésico como el diclofenac. Sin embargo, si usted tiene dudas, es necesario que le pregunte al médico que le está recetando esos medicamentos o busque una segunda opinión. En caso de emergencia grave se podría tomar una pastilla de ibuprofeno o naproxen o un paracetamol para aminorar el dolor mientras amanece, pero jamás consuma antibióticos sin que el dentista o el médico se lo ordene. La dosis de estos medicamentos prescritos varían de una dosis de una pastilla o cápsula cada 8 o 12 horas, pero el único que le puede señalar una dosis específica para usted será el médico. La ventaja es que estos medicamentos son baratos en genéricos, entre 25 a 38 pesos la caja. Por favor, tómelos como último recurso para que pueda lograr pasar la noche, pero jamás se automedique. Cuando haya pasado el dolor, es decir, cuando no tenga dolor dental y esté planeando ir al dentista, tome los siguientes consejos. No consuma bebidas frías o calientes. Esto porque, como ya le platiqué, el nervio dental no duele al contacto, sino que tarda minutos en comenzar a doler cuando se le estimula. Tampoco consuma alimentos duros o que puedan quedarse entre los dientes. Los dulces son el alimento principal para mantener feliz y gordita a la caries, que le está matando por la noche. No consuma picantes. Los picantes inflaman más el nervio lastimado. Evítelos. No chupe dulces o alimentos o cosas. El chupar alimentos, plumas y demás aumenta la presión dentro de la boca, por lo que aumenta la presión del absceso dental, que le causa el dolor. Inmediatamente cuando tenga oportunidad y haya pasado el dolor, programe su cita con el dentista de inmediato. Su salud es lo más importante. Gaste lo que requiera de dinero. Si no tiene dinero, asista a las jornadas bucales gratuitas para que le practiquen una extracción. Asista a una institución pública, a un dentista privado, o también a las facultades de odontología. En ellas cobran poco y son muy buenos servicios. Tratamiento profesional. Cuando el dolor es muy fuerte y previa a un buen diagnóstico de tu odontólogo, puede llegar a necesitarse alguna extracción, principalmente en dientes que ya no se pueden restaurar o, por ejemplo, terceros molares, que son las muelas del juicio. Todo esto va a ser, obviamente, previo a un buen diagnóstico de tu odontólogo. Para esto nos basamos o nos ayudamos en una radiografía o panorámica o pequeña de cada uno de tus dientes y sobre todo en el criterio y la experiencia clínica que cada uno de los dentistas tenemos para poder diagnosticar alguna probable extracción, más bien el tratamiento. El origen de alguno de estos dolores es, como ya le habíamos dicho, alguna infección dental. Es bien importante no automedicarse. ¿Por qué? Porque probablemente el medicamento que tengas en casa no va a atacar directamente al problema que tú tienes. Incluso puede llegar a empeorarlo. La recomendación es totalmente no automedicarse. Y en alguno de los casos, tu odontólogo te enviará algún antibiótico. Este antibiótico
te va a ayudar a atacar la infección para que en un futuro se pueda realizar alguna extracción, algún otro procedimiento como la endodoncia que ya platicamos. Cuando el dolor es muy fuerte y previa a un buen diagnóstico de tu odontólogo, puede llegar a necesitarse alguna extracción, principalmente en dientes que ya no se pueden restaurar o, por ejemplo, terceros molares, que son las muelas del juicio. Todo esto va a ser obviamente previo a un buen diagnóstico de tu odontólogo. Para esto nos basamos o nos ayudamos en una radiografía o panorámica o pequeña de cada uno de tus dientes y sobre todo en el criterio y la experiencia clínica que cada uno de los dentistas tenemos para poder diagnosticar alguna probable extracción, más bien el tratamiento. El origen de alguno de estos dolores es, como ya lo habíamos dicho, alguna infección dental. Es bien importante no automedicarse. ¿Por qué? Porque probablemente el medicamento que tengas en casa no va a atacar directamente al problema que tú tienes. Incluso puede llegar a empeorarlo. La recomendación es totalmente no automedicarse. Y en alguno de los casos, tu odontólogo te enviará algún antibiótico. Este antibiótico te va a ayudar a atacar la infección para que en un futuro se pueda realizar alguna extracción, algún otro procedimiento como la endodoncia que ya platicamos. Recuerda que el tratamiento menos incómodo o el menos doloroso es el que se hace a tiempo. La prevención va a evitar que el dolor dental, que es uno de las principales molestias o urgencias que tenemos por lo menos en México, vamos a tratar de evitarla. ¿Cómo? Previniendo. Cepíllate los dientes 3 veces al día, acude con tu odontólogo a revisiones. Generalmente te dicen en la tele que es cada 6 meses, yo recomendaría que sea cada 3 meses si ya tuviste algún problema y te hicieron algún procedimiento. Yo soy Rubén Espíndola, soy cirujano dentista y cualquier cosa podemos resolver tus dudas. Recuerda que el tratamiento menos incómodo o el menos doloroso es el que se hace a tiempo. La prevención va a evitar que el dolor dental, que es uno de las principales molestias o urgencias que tenemos por lo menos en México, vamos a tratar de evitarla. ¿Cómo? Previniendo. Cepíllate los dientes 3 veces al día, acude con tu odontólogo a revisiones. Generalmente te dicen en la tele que es cada 6 meses, yo recomendaría que sea cada 3 meses si ya tuviste algún problema y te hicieron algún procedimiento. Yo soy Rubén Espíndola, soy cirujano dentista y cualquier cosa podemos resolver tus dudas. Se dividen en 2 tipos. Únicamente los pueden realizar los cirujanos dentales, aunque en determinados lugares existen comadronas y médicos rurales que están autorizados a realizar extracciones por la lejanía de los lugares. Sin embargo, con la finalidad de quitarle el miedo, le diré qué pasará cuando llegue con el dentista. El mejor consejo que existe es asistir al dentista 3 veces al año para detectar caries. Usted puede buscarlas en su boca. Si observa una mancha blanca, de seguro es una caries que debe tratarse con la fresa, para luego curarse con una resina. 1. El cirujano dental lo sentará en su sillón. A continuación, para diagnosticar, revisará la pieza con mucho cuidado e higiene. Si el dentista tiene duda en su tratamiento, le tomará una RX de la pieza dental con mucho cuidado. Luego le mostrará la radiografía y le describirá el tratamiento. 2. Si la pieza está muy destruida, le tocará una exodoncia, que no es otra cosa que retirar la pieza dañada de su raíz completamente. 3. Si la pieza es rescatable, se le realizará un tratamiento de conducto, que no es otra cosa que abrir la pieza, extraer el nervio y la pulpa inflamada con limas, instalar un endoposte y aplicar algún cemento sellador como ionómero de vidrio, seguido por una corona de porcelana. 4. Solo los malos dentistas y los que no se han actualizado producen dolor o sufrimiento excesivo en los pacientes.
Las técnicas dentales nuevas ya no utilizan la fresa ruidosa que se usaba. Por su parte, se utilizan dos tipos de anestesias, la crema anestésica y el cartucho de anestesia local. Esto permite que el paciente esté consciente y relajado. Incluso conozco pasantes de odontología que trabajan mejor que los dentistas viejos. Al finalizar su tratamiento, el dentista le dará recomendaciones de cuidados. Le ordenará reposar 24 horas y tomar los medicamentos que le va a recetar, además de tomar bebidas y alimentos fríos para bajar la inflamación y el dolor postoperatorio. Una extracción o endodoncia es algo muy serio. Si no se cuida, puede enfermar de fiebre y septicemia, e incluso morir. 5. Existe un código de ética y conducta de los cirujanos dentistas. Un dentista no le va a criticar ni juzgar por cómo le huele la boca, si se descuidó los dientes o demás. Él está allí para realizar su labor y sabe que para usted es muy difícil asistir a atenderse. 6. No tenga miedo de asistir a un dentista. No se acabe la vida sufriendo en las noches sin poder comer o sin poder vivir una vida plena. Los dolores dentales afectan su calidad de vida, su descanso para dormir, e incluso le pueden provocar acúfenos, hipertensión, estrés, mareos y dolores fuertes de cabeza, incluso un infarto al corazón. En caso de los tratamientos dentales, es recomendable no dejar de pasar el tiempo. Primero, porque se forman fístulas y ampollas en la base de los dientes, en los cuales se generarán altísimos grados de infección que pueden provocar fiebres, infartos, encefalitis y muerte por septicemia generalizada. Segundo, porque el grado de destrucción de dientes se traduce a reparación, endodoncia o exodoncia, y en el caso de la reparación hablamos de menos de 1,000 pesos, en las endodoncias en 1,500 pesos o hasta 3,000 pesos, y la extracción e implantes varían entre 1,000 a 3,000 pesos. Incluso las cirugías maxilofaciales para extraer los terceros molares rondan entre 1,800 a 3,500 pesos, más los medicamentos y estudios de laboratorio. Tercero, la infección y la caries se puede extender de una pieza a otra, dañando las piezas irreversiblemente. Esto mayormente ocurre en los molares. Finalmente, una caries muy avanzada puede dañar los huesos maxilofaciales de forma irreversible, causando fracturas gravísimas y la inutilidad de la boca. En México, instituciones como el IMSS e ISSSTE, únicas en su tipo ya que son gratuitas, mantienen servicios dentales básicos que van desde extracciones, curación de caries y resinas, hasta cirugías maxilofaciales y endodoncias, con la ventaja de no tener costo y tener medicamento y análisis gratuitos para los derechohabientes. Incluso se puede sacar cita desde el celular y los tiempos de espera son de un día a otro, o de menos de 3 días. En la descripción dejaré algunas clínicas de carácter público y las universidades en México que ofrecen tratamiento dental a muy bajo costo y con un alto nivel de calidad. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.